Bueno, saludo con la paz del Señor. Agradezco a Dios que me da la oportunidad de presentar esta información tan importante en donde se puede comprobar si uno está predicando la verdad de Dios u otra cosa. Y para eso es necesario comparar el Textus Receptus con lo que hoy es la Biblia más popular, más famosa, la más vendida, de tal modo que el Vaticano se hizo 1 millón de Biblias, de copias de esa versión, para el catecismo católico. ¿Qué habrá pasado? Bueno, veámoslo. Eso quiere decir que todas las doctrinas ya no tienen problema ellos con esa versión. ¿Qué habrá pasado? Veámoslo. Palabras y oraciones que nos dan otra realidad. 8 cambios de oraciones en la creación. Génesis 1:24. El Textus Receptus dice: alma viviente según su naturaleza. ¿Qué tenemos hoy? Seres vivientes según su género. No dice las mismas palabras. Génesis 1:25, Casiodoro de Reina 1569. Textus Receptus, ¿qué dice? Bestias según su naturaleza. ¿Qué tenemos hoy? Ganado según su género. Textus Receptus, Génesis 1:25. Toda serpiente que se anda arrastrando. ¿Qué tenemos hoy? Todo animal que se arrastra. Nunca dice lo mismo en el núcleo central. Génesis 1:29. Casiodoro de Reina 1569. Textus Receptus. Toda hierba que hace semilla. ¿Qué tenemos hoy? Toda planta que hace semilla. No habla de lo mismo. Génesis 1:12. Casiodoro de Reina 1569. Según su naturaleza. ¿Qué tenemos hoy? Según su género. No dice lo mismo. Génesis capítulo 1, verso 21, Casiodoro de Reina 1569, Textus Receptus. Según su naturaleza. ¿Qué tenemos hoy? Según su especie. Génesis 1, verso 21, Casiodoro de Reina 1569, Textus Receptus. Todo animal que respira. ¿Qué tenemos hoy? Todo ser viviente que se mueve. No dice lo mismo la oración. Génesis 1:30, Casiodoro de Reina 1569, Textus Receptus. En que hay ánima viviente. ¿Qué tenemos hoy? En que hay vida. O sea que de esta manera vamos a predicar cosas muy distintas a lo que Dios originalmente entregó. ¿Y qué va a salir de eso? Cualquier herejía. Palabras y oraciones que nos dan otra realidad. 6 cambios de oraciones de la creación. Casiodoro de Reina 1569, Textus Receptus dice: y todo su ornamento. ¿Qué tenemos hoy? Y todo el ejército del cielo. Diferentes formas de referirse. Génesis 2, verso 3. Casiodoro de Reina 1569, Textus Receptus. Había creado Dios en perfección. ¿Qué tenemos hoy? Que había hecho en la creación. La palabra perfección no aparece. Génesis 1:30. Casiodoro de Reina 1569, Textus Receptus. Lo que se mueve sobre la tierra. ¿Qué tenemos hoy? Lo que se arrastra sobre la tierra. No se refiere a lo mismo. Génesis 2:7, Casiodoro de Reina 1569, dice: y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué tenemos hoy? Y fue el hombre un ser viviente.
eliminan la mención del alma y la espiritualidad, ligándolo a la evolución. Génesis 1:30. Casiodoro de Reina, 1569, Textus Receptus, dice: y todo animal que respira, que tenemos hoy, y todo ser viviente que se mueve. Génesis capítulo 1, verso 21, Casiodoro de Reina, 1569, Textus Receptus, que las aguas produjeron según su naturaleza. Que tenemos hoy, Reina Valera 1960, que las aguas produjeron según su género. O sea, que lo actualizaron, eliminaron el testimonio de Dios y lo acomodaron a la ciencia y a la evolución. ¿Qué se va a predicar con eso entonces? Nota, se eliminó la palabra naturaleza en 9 ocasiones. Cuando dice naturaleza es decir, el momento y como Dios lo creó originalmente. A eso se refiere la palabra naturaleza. Se eliminó la palabra naturaleza en 9 ocasiones. Y se la cambió por las palabras género y especie. Se elimina la palabra alma en 4 ocasiones, lo que indica que todos esos seres vivos son con espíritu, además de la parte física. ¿Qué hicieron? Eliminaron la mayor cantidad de veces que pudieron. Y se lo cambió por la palabra ser o seres, vinculante nada más y nada menos que a la evolución. Cambio de oraciones que nos cambian la realidad. Génesis 3:5. Versión Reina Valera 1960 dice así: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice el Textus Receptus? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea que nos cambiaron de lugar la situación, de un reino al otro. Génesis 2:3. Reina Valera 1960, que dice que había hecho en la creación. ¿Qué dice el Textus Receptus allí? Que había creado Dios en perfección. O sea que eliminaron la mención de la palabra perfección porque lo que ellos incluyeron es imperfección y herejías. Por eso en ese lugar fueron honestos quitando que ya la perfección no existe más. Génesis 2:19, Reina Valera 1960 dice: Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, como Adán los llamó. A los animales tenemos. ¿Qué dice el Textus Receptus? Adán llamó al alma viviente, ese es su nombre. Porque Adán hablaba refiriéndose a lo espiritual, no a lo físico. Génesis capítulo 3, verso 6, Reina Valera 1960 dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y árbol de codicia para entender. O sea que Eva quería entender. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Sabiduría. ¿Qué implica eso? Que es falso. Génesis capítulo 3, verso 8, Reina Valera 1960. Dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. El hombre se escondió de la presencia. El hombre no se puede esconder de la presencia de Dios, por eso está mal. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor. Como Jesús vino y estaba físicamente, entonces se ocultaron de delante de él, no de su presencia. Eso es correcto. Génesis capítulo 4, verso 5, versión Reina Valera 1960. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No le agradó a Dios. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y a Caín y a su presente no miró, porque la realidad de lo que se hacía en ese servicio a Dios era llevar presente. La palabra ofrenda no va en ese lugar.
Génesis capítulo 8, verso 21, Reina Valera 1960 dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea que en la juventud recién el hombre discierne el bien y el mal y su estado de conciencia. ¿Qué dice el Textus Receptus? Casiodoro de Reina 1569. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Eso es correcto, porque el estado de conciencia del hombre comienza desde los 6 y 7 años, desde la niñez. Y no como tenemos hoy, que eso realmente es un disparate. Génesis capítulo 11, verso 7, versión Reina Valera 1960 dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Confundamos. ¿Eso era lo que sucedió? No. Eso es lo que ellos interpretan con su sistema de equivalencia dinámica. Porque si vamos al Textus Receptus vamos a ver qué es lo que realmente Dios dijo. Descendamos y mezclemos allí sus lenguas. Dios mezcló, creó los idiomas. ¿Qué pusieron ellos? El efecto. Nos llevaron a otro lado. Advertencia. En el Antiguo Testamento se cambiaron 2.318 palabras. En el Pentateuco, más de 900 palabras. Cambio de oraciones que nos cambian la realidad. Génesis 17, verso 14. Reina Valera 1960 dice: ha violado mi pacto. ¿Qué dice el Textus Receptus? La verdadera palabra de Dios. Mi pacto anuló. Son dos definiciones muy distintas para hablar y para predicar. Génesis capítulo 18, verso 25. Reina Valera 1960. ¿No ha de hacer lo que es justo? Le dice Abraham al Señor. ¿Qué dice el Textus Receptus? ¿Qué es lo que realmente habló Abraham? ¿No ha de hacer derecho? Abraham hablaba del derecho que tienen los justos. Pero ¿qué hicieron ellos? Cambiaron las palabras para que hablemos de otra cosa. Génesis 24, 53. Reina Valera 1960. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y sacó el siervo vasos de plata y vasos de oro. Como se aborrece la expresión vaso por lo que significa delante de Dios, lo cambiaron. Génesis capítulo 29, verso 6, versión Reina Valera 1960. Lenguaje del siglo XX, cuando el lenguaje era otro. Veamos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Bueno, ese es el lenguaje actual. ¿Cuál era el lenguaje de aquellos días real? Textus Receptus. Y él les dijo: ¿tiene paz? Y ellos dijeron: paz. Es lo que preguntó Jacob cuando llegó a Padán Aram. El lenguaje es el último, el Textus Receptus, no lo que tenemos hoy, porque es el lenguaje del siglo XX. Eliminada la cultura, la historia, todo, afuera. Génesis 31, 36, Reina Valera 1960 dice: es lo que le pregunta Jacob a Labán, su suegro. Le dice: ¿qué transgresión es la mía? Pero ¿qué realmente preguntó Jacob? Eso lo dice el Textus Receptus. ¿Qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es el grave delito mío? Porque para eso se lleva la palabra prevaricación. Porque si no fuese nada grave, diría cuál es mi transgresión, como está hoy. Pervertido el valor de la acción, por lo cual totalmente repudiable. Génesis capítulo 31, verso 54. Reina Valera 1960. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. Esa es la opinión de Eugenio Nidas, porque ¿qué sucedió?
Textus Receptus. Y ofreció Jacob sacrificio en el monte. El testimonio bíblico va al sacrificio y no a cómo se produjo el sacrificio. Así que nos van siempre alejando de la verdadera expresión, la verdadera charla, lo que se debe hablar. Génesis 36:15. Aquí se comienza a la degradación de los títulos dignatarios. Reina Valera 1960 dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. O sea, trasladado, que ni siquiera es dignatario, al siglo XX. ¿Qué dice el Textus Receptus? Estos son los duques de los hijos de Esaú. O sea que los títulos dignatarios de las personas ilustres en ese oficio era duques. Eliminado totalmente. ¿Por qué? Porque es un libro cualquiera, la Biblia. No merece ningún respeto. Génesis capítulo 36, verso 24 dice, versión Reina Valera 1960, esto es todo otra cosa. Hoy, ¿qué dice la Reina Valera 1960? Escuche con atención. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, o sea, encontró agua viva en el desierto. ¿Qué dice el Textus Receptus? Este Aná es el que inventó los mulos en el desierto. Y esa es la verdad. O sea que el testimonio que se daba era de quién hizo la cruza entre caballo y burro. ¿Y qué tenemos nosotros hoy? Que encontró manantiales. Absoluta mentira. Cambios de oraciones que nos cambian la realidad. Génesis 37:35, versión Reina Valera 1960. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea que hasta allá, hasta lo profundo de la tierra donde voy a estar, hasta ahí voy a descender a mi hijo, decía Jacob. Eso dijo. Escucha el Textus Receptus. Y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Jacob hablaba de lo físico acá en la tierra, ellos lo trasladaron a la eternidad, podemos decir. ¿Qué es eso? Testimonio falso. Génesis 39:21, Reina Valera 1960, que dice, degradación de los títulos dignatarios. Y le dio gracias ante los ojos del jefe de la cárcel. Habla de José cuando fue llevado a la cárcel, pero que el Señor le dio gracias ante el jefe. Veamos qué dice el Textus Receptus, que es la verdad. Y le dio gracia en los ojos del príncipe de la casa de la cárcel. O sea que los títulos dignatarios de la Biblia, la cultura, la historia como debe ser, a esa te la debo. Dijo Eugenio Nida y que puso jefe. Con el siglo XX te alcanza. Génesis capítulo 40, verso 1. Reina Valera 1960. Que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, o sea, desobedecieron. Cometieron errores, hicieron mal. Pero ¿qué dice el Textus Receptus ahí? Que pecaron el maestresala del rey de Egipto y el panadero contra su señor. Lo que hicieron es eliminar la palabra pecaron, no le gusta. Pero ese es el lenguaje bíblico y el lenguaje de Dios. Tapar la palabra pecado, no le gustó. ¿Por qué? Porque para el satanismo hoy no hay pecado, no existe. Génesis 48, versión Reina Valera 1960, aquí introducen misticismo, aunque a usted no le cueste entenderlo, este es misticismo. No es teología, no es palabra de Dios. Escúchelo. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones que Dios interpreta? Veamos qué dice el Textus Receptus. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Eso es lo correcto, porque Dios declara lo que va a hacer y punto, Él no interpreta nada. ¿Quiénes interpretan?
los magos, los adivinos, los brujos, con la bola de cristal, con la tacita del té, con las cartas del tarot. Eso interpretan. Dios declara. Así que acá es una herejía eso. Génesis capítulo 41, verso 9. Reina Valera 1960, que dice: habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Se acordó el copero de lo que le había pedido José. Pero ¿qué dice el Tectus Receptus? Que es realmente lo que él dijo. Habló al Faraón diciendo: de mis pecados me acuerdo hoy. O sea que odian la mención pecado. Por eso la sacaron anteriormente y ahora la sacan acá. Que pusieron mi falta. Son buenos, son bondadosos. Génesis capítulo 42, verso 11. Versión Reina Valera 1960. Que dice: somos hombres honrados, tus siervos nunca han sido espías. O sea, cuando José arma un ardid para traerlo a Benjamín y inventa causa. ¿Qué testifican de sí mismo los hijos de Jacob? Según Reina Valera 1960, dice: honrados somos. ¿Eso es lo que dijeron? No. ¿Qué dijeron ellos? Tectus Receptus: somos hombres de la verdad, de la verdad. Tus siervos nunca fueron espías. O sea que no le gustó la palabra verdad, porque Jesús es la verdad, Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Dijeron: no, pongamos honrado porque eso se liga mucho con Dios eso. ¿Usted quiere esa Biblia? Bueno, está bastante caída esa. Veamos qué dice ahora por aquí. Lenguaje actual cuando era otro lenguaje. Génesis capítulo 43, verso 27. Reina Valera 1960. El anciano que dijiste, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Bueno, eso le pregunta José a sus hermanos, que ellos no sabían que era José. Pero ¿qué dice el Tectus Receptus que realmente cómo preguntó? ¿Y de qué preguntó José? El anciano que dijiste, ¿tiene paz? ¿Vive todavía? Se preguntaba por la paz, no si estaba bien, no era la forma de saludar. Nos trajeron al siglo XX y, ¿cómo es la historia? A esa te la debo. Aquí veamos otra cosa. Bueno, Génesis capítulo 45, verso 26. Reina Valera 1960 dice: y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. No creía que José vivía. Se había pasado más de 20 años sin saber nada de él. Dios no le dijo nada, así que bueno. Se afligió, dice. ¿Eso sucedió? No. Tectus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Si usted se desmaya, todo sentimiento, toda emoción no existe, ¿no? Está desmayado. Si está en estado de shock, que sería lo más adecuado, tampoco tiene emociones. ¿Qué pusieron ellos? Se afligió. Mentira. Y bueno, es así. Usted decide. Génesis capítulo 46, verso 7. Reina Valera 1960 dice: y a toda su descendencia trajo consigo Egipto. Eso hizo Jacob cuando fue. Así hablaban, así era la forma de comunicar lo que hizo. Tectus Receptus. Y a toda su simiente trajo consigo Egipto. ¿Cómo vamos a hablar? Y vamos a realmente entender lo que Dios quiere comunicar si está todo aniquilado. ¿Cómo vamos a armonizar? ¿Cómo vamos a hilvanar las cosas si está todo destruido? Y vamos a ver el último caso. Génesis capítulo 49, verso 6, versión Reina Valera 1960. Esto es lo que le dice Jacob antes de morir, en la bendición de Jacob, ¿no? Pero le dijo esto a Leví y a Simeón por la matanza que hicieron en Siquem, por el engaño, el fraude que hicieron ahí, la matanza. ¿Qué dijo según Eugenio Nida? En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Eso dijo Jacob? No.
¿Y por qué está ahí? Bueno, el cuento es así, ¿vio? ¿Qué dice el Textus Receptus? Casiodoro de Reina, 1569. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. ¿Va a hablar usted lo mismo que lo que Dios mostró originalmente? De ninguna manera. De ninguna manera, de ningún modo. A eso ha llevado el texto bíblico, ¿qué cosa? La equivalencia dinámica de Eugenio Nidas. No podía cambiar nada. Entonces, ¿qué? Inventó un sistema que es totalmente un fraude y una estafa lo que allí existe. Porque es mentir con un método llamado, dándole un nombre elegante. Pero es mentir, estafar y defraudar. Y cambiar la palabra de Dios. Vamos a dar unos últimos datos para cerrar este programa. Palabras que cambiaron en el Antiguo Testamento. 2318 en la versión Reina Valera 1960, comparándola con el Textus Receptus, o sea, el texto bizantino mayoritario. En los libros históricos, libros poéticos y los libros de los profetas y el Pentateuco, ocurre eso, 2318 palabras cambiadas, usando el método que se llama equivalencia dinámica. Reunión pusieron 70 veces en detrimento de la palabra testimonio, refiriéndose normalmente al tabernáculo del testimonio de Dios. En vez de poner testimonio pusieron reunión. 67 veces pusieron día de reposo en lugar de sábado. ¿Y por qué es eso? Es muy importante la razón. Más adelante lo vamos a hablar. 82 veces pusieron la palabra ofrenda en lugar de presente, que es lo que realmente dice lo que pasaba ahí, mientras que ofrenda no dice nada. Pero sí sirve para manipular y engañar a algunos. 34 veces pusieron la palabra decreto en detrimento de la palabra derecho. Por eso cuando usted lee el Pentateuco parece que es una esclavitud que Dios le pone al pueblo. No es una esclavitud. Es que sacaron la palabra derecho y pusieron decreto 34 veces. Por eso da toda la impresión de una esclavitud. Pusieron la palabra incienso 41 veces para sacar la palabra perfume, que es el acto que el sacerdote hacía delante de Dios. Ese acto le molestaba mucho, así que prefirieron poner incienso y no perfume, que es lo que Dios recibía. Terrible. 20 veces pusieron la palabra ofrenda en lugar de la palabra sacrificio, porque aborrecen que se sacrifique a Dios. Por eso taparon la palabra sacrificio 20 veces con la palabra ofrenda. 11 veces taparon la palabra sacrificio, que no le gusta nada, con la palabra expiación, que es una opción que puede tener un sacrificio. Como no le gusta la palabra sacrificio, mejor pusieron expiación. 11 veces taparon la palabra sacrificio con la palabra expiación. 20 veces taparon la palabra reconciliar, que casi no existe en el libro de Levítico, y es fundamental para entender los sacrificios ahí y el motivo que Dios le dio. Taparon reconciliará por la palabra expiación. O sea que mezclaron las palabras y no se entiende nada. Y reconciliar ni hablemos porque prácticamente no está. 20 veces la cambiaron. 22 veces pusieron la palabra propiciatorio en donde va la palabra cubierta. Como pensando hacer un lavado de cerebro, ¿vio? Sacaron la palabra cubierta, que es la tapa que cubre al arca del testimonio,
y pusieron propiciatorio, que es un acto que se hace una vez al año. Algún fin tenían. 47 veces taparon la palabra vasos, que es fundamental en el lenguaje de la teología bíblica, por la palabra utensilios. 47 veces, ¿para qué? Para que el lenguaje que Dios quiere no se hable y se conecte con otro culto. Terrible. 47 veces taparon la palabra vasos con la palabra utensilio. Ahora pondremos algunos datos interesantes. Hijo de los dioses en lugar de hijo de Dios pusieron. Dioses santos en lugar de ángeles santos 4 veces. Interpretación en lugar de declaración 23 veces. O sea que cambiaron el lenguaje. Pusieron el lenguaje místico en vez del lenguaje divino. Bueno, si a usted le parece que eso es aceptable y está bien, Dios tenga misericordia de usted. Hasta aquí llegamos, Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Hasta entonces.